¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Gracias por acompañarme. Quiero pedirte de favor que si puedes compartir este video para que otras personas también reciban la palabra que Dios tiene para nosotros en esta preciosa mañana. Amén. Estamos ya terminando Mateo capítulo 28, donde Jesús da instrucciones específicas a los discípulos porque Él iba a ascender al cielo. Amén. Y es importante que nosotros aprendamos porque esas palabras que eran para los discípulos también son para ti y son para mí. Amén. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Quiero que me acompañes. Mateo 18, 19 y 20. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos aquí que Jesús les da instrucciones específicas que deberían de hacer discípulos. ¿Y cómo van a ser discípulos? Primero mirábamos que nos tenemos que convertir en discípulos para poder hacer discípulos. Y mirábamos algunas de las características que tienen los discípulos. Y ahora que nosotros nos convertimos en discípulos, entonces vamos a ir a traer y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Y dice muy en específico que debemos de enseñarles. ¿Ok? Y miramos este tema el día de ayer, que desgraciadamente muchas personas no les gusta estudiar, no les gusta prepararse, no les gusta leer la Biblia y como que les conviene o les gusta más, no sé, mirar alguna predicación o oír que la gente les cuente cómo es lo que tienen que hacer. Pero es esencial, o sea, sí es bueno, no estoy diciendo que sea malo que escuchemos alguna predicación, como ahorita estos medios nosotros los utilizamos para poder enseñar, o sea, son buenos. Pero también es importante que nosotros leamos la Biblia para ver si lo que estamos diciendo es congruente o es correcto, ¿no? Como si alguien mira esta predicación o esta enseñanza y dice, voy a ver si lo que está diciendo el pastor Medina es correcto. Entonces nos vamos a la palabra de Dios y entonces yo corroboro que sea efectivamente lo que la palabra de Dios nos ordena. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros nos preparemos. Y dice entonces que debemos de enseñar, ¿ok? Que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y guardar aquí no significa, no sé, agarrar la Biblia y ponerla en un cajón. No, se trata de que nosotros seamos obedientes a lo que Dios nos enseñó. Y fíjate, debemos de saber que las enseñanzas que ellos tenían eran diferentes. Debemos de saber que la Biblia está dividida en dos. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y para ese entonces, ¿ok?, no se había escrito el Nuevo Testamento, sino que todo tenían desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces estaba hablando de una dispensación diferente, estaba hablando de algo que Jesús les había enseñado, algo diferente. Y debemos de saber, esto es importante. Existen diferentes épocas o diferentes dispensaciones que han existido a través de los tiempos. ¿Y qué hablo con dispensaciones? Diferentes temporadas, vaya, ¿ok? Digamos, existe la primera dispensación, que es cuando Dios creó los cielos y la tierra y pone al ser humano en un lugar que se llama el Edén. Entonces, ahí en esa parte no existía nadie más que Adán y Eva, ¿ok? Es más, de hecho, primero creó Dios a Adán y ya después creó a Eva. Pero entonces fue una dispensación, fue la primera dispensación esa vez,
¿ok? Y de ahí empiezan las diferentes dispensaciones. Y dependiendo la temporada o la dispensación en la que vivas, son las reglas o las leyes que va dando. Entonces, y cada quien va a ser juzgado dependiendo en la época o la dispensación en la que haya vivido, ¿ok? Como en la época de Moisés, la Biblia o la ley establecía: honra a tu padre y a tu madre para que los días que tienes sobre la tierra sean alargados y que te vaya bien. ¿Ok? Eso era una dispensación diferente. O sea, no estoy poniendo un ejemplo, no existía esa dispensación o esa ley para la época de Adán y Eva. Sería absurdo porque ellos no tenían una mamá, o sea, no tenían un papá físico, tenían a Dios como padre. ¿Ok? Pero si vemos, o sea, cada quien va a ser juzgado dependiendo la dispensación en la que vivía. Entonces, en esa época, en la dispensación primera, Dios nada más les dio una regla. Adán y Eva dice que podían comer y tenían que labrar la tierra y tenían que estar ahí al pendiente y nombrar a los animales. Pero el único mandato era que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal. Era la única regla, ¿ok? Y si bien sabemos, en ese entonces ellos no sabían qué estaba bien y qué estaba mal, pero sí tenían que ser obedientes, tenían que respetar la enseñanza o la ordenanza que Dios les había dado, ¿ok? Entonces Dios les dice que tenían toda la libertad. Lo único que se les prohibía era comer del árbol del bien y el mal. Y ellos fracasaron, ¿ok? Entonces, de ahí Dios decide y los expulsa del paraíso o de ese lugar que es el Edén. Entonces, y de ahí se cerró esa dispensación y comenzó una dispensación diferente. ¿Ok? Y ya los expulsa y les dijo que tenían que labrar la tierra, tenían que multiplicarse y tenían que llenar la tierra, ejercer dominio. O sea, hay diferentes dispensaciones y esta dispensación siguió hasta cuando vino Noé. ¿Ok? Y dice la Biblia ahí en Noé capítulo 6, dice que el ser humano era de continuo hacer el mal. Y Dios decide, ¿sabes qué? Estos humanos son muy pecadores. ¿Ok? Y Dios decide mandar un diluvio para exterminar la tierra y solamente quedó Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. ¿Ok? Y de ahí, cuando rae a todos o extermina a toda la humanidad y llega a una temporada nueva, ahí les dio una dispensación nueva o nuevas reglas. Entonces, la Biblia habla de diferentes reglas, diferentes dispensaciones, y eso es importantísimo que nosotros sepamos, porque hay muchas veces, en muchas ocasiones, la gente quiere tomar ciertas reglas del Antiguo Testamento y traerlas para hoy en día, y eso no puede ser. O sea, si no entendemos esto de las diferentes dispensaciones, yo puedo seguir viviendo bajo las leyes del Antiguo Testamento, pero esas ya no aplican para hoy en día, o algunas de ellas ya no aplican para hoy en día, ¿ok? Como esa del comer del árbol, del fruto del árbol del bien y el mal. Ya no, o sea, ya no aplica esa ley para mí. ¿Por qué? Porque pues ya esa ley ya no existe. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas que debemos de aprender a través de la Biblia. ¿Ok? Y fíjate, en este pasaje Jesús les dice específicamente, ¿ok? Enseñándoles que guarden todas las cosas, pero no todas las cosas. O sea, en el Antiguo Testamento existían muchas leyes, de leyes ceremoniales, leyes cívicas, es más, inclusive leyes que tenían que ir a hacer sacrificios en el templo. O sea, eran leyes. Entonces yo no tengo que seguir esas reglas y esas leyes porque ya no están para mí, ya no están en mi dispensación. Ese tiempo ya quedó atrás. Entonces yo no puedo seguir esas leyes de
de si yo cometí un pecado, tengo que ir a agarrar, no sé, un borreguito de 1 año que no tenga defecto y tengo que ir a Jerusalén y presentarme al sumo sacerdote y que hagan el sacrificio y que rocíen la sangre sobre mí. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque ni existe el templo. O sea, esa dispensación quedó atrás. Por eso Jesús habla específicamente, dice, enséñenles que sean obedientes en todas las cosas que yo les he mandado. Está hablando de una dispensación diferente. Es más, inclusive yo quiero leer un pasaje que está en Mateo capítulo 5. Esto es importante, ¿ok? Fíjate, ahí habla de una dispensación diferente, de un tiempo diferente. Fíjate, estoy leyendo Mateo 5, 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, o sea, está hablando del antiguo, o sea, de la ley antigua, y está hablando de una nueva ley, de una nueva enseñanza, de una nueva ordenanza de parte de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate qué interesante, está hablando de una dispensación diferente. La ley del talión es muy famosa, donde dicen ojo por ojo y diente por diente. Eso era para el Antiguo Testamento, eso ya no aplica para nosotros y mucha gente sigue utilizando estas reglas antiguas, ¿ok? Fíjate, aquí dice, en otra parte dice, oíste que fue dicho, estoy leyendo Mateo 5, 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjate, aquí está hablando de una ley diferente, es un antes y un después, ¿ok? También fue dicho, Jesús y el divorcio, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esto era permitido, o sea, si algo en el Antiguo Testamento, si una mujer hacía algo incorrecto, no sé, no atendía bien a su marido, le hablaba muy fuerte, o no sé, no le daba de comer, el marido con todo derecho podía darle carta de divorcio y la repudiaba, ¿ok? Y ya, esa mujer ya no se podía casar y entonces las mujeres estaban así como que muy, ay, ¿qué quieres que haga? Y muchas veces abusaban de esto, ¿ok? Pero Dios, que es un Dios de misericordia, vino y dio unas nuevas leyes. Y dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, ahí habla de un tiempo diferente, el Jesús y el juramento. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro su cabello. Te está hablando que en el Antiguo Testamento la gente decía, te lo juro que esto es real. O sea, eso ya se acabó, ¿ok? Hoy en día todavía la gente lo sigue utilizando, te lo juro. Y es como que para decir que es algo real o es algo verídico, no te estoy mintiendo. Quizás en otras cosas te pudiera haber mentido, pero en esto que yo voy a juramentar, no voy a decir mentira, ¿ok? Pero fíjate, en el 37 dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no, por lo que de más es esto, de mal procede. O sea, ahora ya simple y sencillamente nos está diciendo
que no tengamos que decir en algunas cosas voy a jurar, pero en las otras cosas, como no estoy jurando, puedo decir mentiras. O sea, no. O sea, ahora es diferente. Ahora, todo el tiempo que nosotros hablemos, debemos de hablar con la verdad. Así de fácil. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Se acabó. Nunca, no tenemos que decir, ahora sí, en esto que te voy a decir, ahora sí, esto sí es verdad, y créemelo, y es más, hasta te lo voy a jurar. No, o sea, ya no podemos jurar. Fíjate, en el versículo 38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que quiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Fíjate, está hablando de un tiempo diferente. Amén. Donde nosotros damos, donde nosotros somos obedientes. ¿Ok? Y somos siervos, somos humildes. Amén. Y fíjate en el versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Muchas veces la gente dice que el Antiguo Testamento era más duro, pero no es así. En aquel entonces podías amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. ¿Ok? Y esto, es más, de hecho, algunas personas se han acercado conmigo y me dicen, pastor, ¿por qué leemos el Antiguo Testamento y parece que si fuera un Dios diferente? Un Dios que mandaba matar, un Dios que ordenaba y que era muy duro y que era muy severo. Y hay una explicación muy clara para esto. Es el mismo Dios, sino que era una dispensación diferente. Y vamos a hablar de este tema, primeramente Dios, el día de mañana. Así es que te espero, te invito a que me acompañes el día de mañana. Vamos a estar hablando el por qué Dios hizo un cambio radical. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este video. Espero que tengas un hermoso y bendecido día.